Seguimos en Última Hora, en Canal Extremadura Radio, 7:35. Ya saben que la semana pasada iniciábamos en este tiempo de noticias una serie de entrevistas para analizar con los grupos con representación parlamentaria cómo había ido esta legislatura que ya está terminando. Ya están convocadas las elecciones. Se ha publicado ya hoy esa convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Faltan 54 días e incluso desde hoy puede pedirse ya el voto por correo. En esos comicios estará una papeleta nueva, la de Extremeños, una coalición de Prescrex e IPEX que afronta esta semana con baja, la de Damián Benito, hasta ahora portavoz de los regionalistas, que recuerden ayer decía que se marcha por no comulgar con el partido. Hoy está con nosotros el número uno de esa formación, el candidato a la presidencia de la Junta en esos próximos comicios del 24 de mayo. Estanislao Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que ya asimilada la marcha de Benito, ¿cómo afecta a su partido la salida de una de las caras y voces más conocidas de la formación? Hombre, internamente nada, porque ya esta noticia la conocíamos desde hace bastante tiempo. Es decir, Damián Benito ya sabía que no iba a ir en candidaturas de extremeños y que por lo tanto el partido no contaba con él. A nivel de exterior, seguramente pues a mucha gente le ha sorprendido, a unos más o a otros menos, que en estos momentos pues él diga que se marcha, y sobre todo le habrá sorprendido pues ese ofrecimiento que ha hecho a sí mismo de participar a plato puesto en otro partido. Nosotros, como te digo, ya lo teníamos asumido. No nos parece bien lo que ha hecho Damián, porque se le había permitido pues que se marchara dignamente, finalizando su labor como portavoz del grupo parlamentario, defendiendo las tesis prácticamente que veníamos estableciendo en el partido, y ha decidido pues dar un portazo a la salida, incluso pues hablando mal de algunos compañeros. Esto es lo único que le reprochamos. Por todo lo demás, entendemos que ha sido un buen parlamentario, que ha trabajado muchísimo junto con nuestra compañera Nandi Ávila. Ahí está el resultado parlamentario. 2 diputados en un grupo en apenas año y medio han sido capaces de darle salsa, de darle vida a un parlamento que estaba muerto cuando llegamos. Esto, que fue una cuestión que se puso de manifiesto, entramos directamente a la negociación de un presupuesto. Sí, enseguida entramos en ese papel que tomaba Prescrex justamente cuando se salía de ese grupo parlamentario socialista, regionalistas. Si estaba fuera de la disciplina de partido, Damián Benito, ¿por qué ha seguido en la portavocía? ¿Por qué no ha trascendido ese divorcio? Bien, había un acuerdo, había un pacto entre el portavoz y nosotros. Es decir, o dábamos el campanazo y a 6 meses, 8 meses de finalización de la legislatura se cambiaba de portavoz, o se dejaba al portavoz. Este acuerdo en un porcentaje alto se ha cumplido, por lo tanto no había por qué cambiarlo. Tampoco sabíamos que Damián pues se iba a ofertar a otros partidos al final de la legislatura. Siempre nos ha dicho que él finalizaba su vida política. Él siempre ha dicho que en política hay que estar 8 años. Él ha estado 4 años de director general y 4 años de diputado. Pensábamos que ya había cumplido su vida política y sin embargo pues se está ofreciendo a otros partidos. ¿Cree usted que estará en alguna de las listas que podrán votarse el próximo 24 de mayo? ¿Cree que ya tiene propuesta? No lo sé, pero viendo lo que se ha venido observando en los últimos tiempos, pues no nos extrañaría nada que desde el Partido Popular se le haya hecho algún guiño. Eso no quiere decir que lo lleven en la candidatura. Hasta que no veamos el día 15 de abril las candidaturas del PP, no sabremos si Damián Benito va en la candidatura del PP. Lo que sí hemos visto es que el candidato y representante de Extremadura Unida sí que figura, por lo menos en las candidaturas del PP, a la alcaldía de Deleitosa. ¿Va a tomar alguna medida, su formación? No sé si, por ejemplo, pedir el acta de diputado es muy tarde, no lo sé. Yo creo que ya no merece la pena. Es decir, que lo único que hemos hecho, así lo comunicamos ayer, es que las labores de portavoz
parlamentario en todo lo que afecte a Prescres, pues lo llevará nuestra compañera Nandi Ávila. Ya solamente quedan las posibles reuniones de la Diputación Permanente o incluso pues la participación en tertulias o en programas informativos y tal. Y como es normal, pues Damián, si ya no forma parte ni se siente parte de este proyecto, pues es evidente que no debe estar en esas tertulias, en esa información o en esas ruedas de prensa en el Parlamento. Ya que ha tocado el asunto de Extremadura Unida, uno de los argumentos de Beneito, de su salida, es que no ha podido crearse una gran coalición con todos los partidos regionalistas en Extremadura. Se pueden preguntar a los extremeños por qué no se ha sumado Extremadura Unida, por qué no se ha podido conseguir esa coalición de partidos regionalistas. Bueno, todavía es posible conseguirlo. Es decir, nosotros hemos hecho la última propuesta hace escasamente 2 días. Parece ser que desde Extremadura Unida no se veía bien que el que está hablando en estos momentos pues encabezara esa lista de extremeños, porque todo lo demás no había absolutamente ningún problema. Extremadura Unida llegó a proponer el nombre de Damián Beneito, pero evidentemente cuando se propuso, Damián Beneito estaba ya fuera de la disciplina del partido y el Comité Ejecutivo no consideró que Damián Beneito fuera el candidato. Por lo tanto, quedaban pocas alternativas y nosotros teníamos muy avanzado el tema de la designación de candidato en un congreso. Se hizo democráticamente, se hizo presentando candidaturas, incluso Damián Beneito pudo en aquel momento haberse presentado para candidato. No se presentó nadie, el Congreso encargó en este caso a mí, a Estanislao Martín, el encabezar la candidatura, y esto es lo que se ha puesto de manifiesto en las negociaciones. En cualquier caso, no se había hablado de candidato. Se habló de candidato en algún momento porque Extremadura Unida proponía a una persona que evidentemente es válida, una persona joven. Entendíamos que la experiencia hay que adquirirla, hay que conseguirla, y le proponíamos y le proponemos que vayan de número 2 y de número 3 en la lista al Parlamento por la provincia de Cáceres, que consideramos que es una buena oferta, que estamos esperando contestación y que si no nos dicen nada en esta semana, pues Extremeños va a seguir adelante con IPES, con otros partidos independientes locales, y creemos que estamos avanzando en este proyecto, estamos haciendo una buena campaña e incrementaremos nuestra presencia en localidades de aquí al último día de presentación de candidaturas. Enseguida hablamos de ese proceso de expansión que está teniendo Extremeños. La propuesta la acaba de concretar, que la ha planteado hace 2 días a Extremadura Unida. En ningún caso plantean la posibilidad de que usted no encabece esa candidatura única. Eso no se ha planteado desde nuestro partido. Es curioso porque se dice que es un afán personalista mío. Quiero desde aquí manifestar que de ninguna manera tiene que ver con una pretensión personal mía. Yo llevo 30 años en el regionalismo. En esta última legislatura no he sido parlamentario, pero he sido parlamentario en la de 2007-2011. He estado de concejal en el Ayuntamiento de Cáceres, estuve de concejal inicialmente en el Ayuntamiento de Casares de las Urdes. Conozco plenamente cuáles son los problemas de Extremadura y creo que estoy en una edad, 50 años, que no es ni muchísimo menos una edad alta, teniendo en cuenta los otros candidatos que se presentan, y estoy en un momento de forma bueno para poder representar la unificación del regionalismo. Yo he dicho también que lo que quiero o lo que me gustaría sería dejar unificado el regionalismo y después de estas elecciones que se pudieran hacer cargo un partido único en el que estuviera Extremadura Unida, estuviera Prescres, estuvieran IPES, estuvieran otros partidos políticos, se hicieran cargo otras personas que vienen detrás, que están muy bien preparadas y que pueden dar mucho de sí en los próximos años para tener una fuerza política regionalista, extremeñista, importante en Extremadura. Hablemos ya de esas elecciones del 24 de mayo. De momento las encuestas que se han publicado les dejan a ustedes fuera del arco parlamentario. ¿Cómo ve la noche del 24 de mayo y a qué achacan el que, por ejemplo, en otras comunidades autónomas haya partidos regionalistas fuertes, ya no Andalucía porque los resultados no acompañaron, y en Extremadura no?
Pues en los últimos años es evidente que nuestra participación con partidos nacionales nos ha impedido tener presencia independiente en la dinámica electoral de Extremadura. Es evidente también que esta fractura que hay entre Extremadura Unida y Prescrés, que dura ya 25 años, pues ha significado pues que los votos se pierdan y no se tenga, digamos, un resultado conjunto que sería de multiplicar más que de sumar. Esta cuestión que nosotros achacamos a que ha habido un desencuentro permanente con el líder de Extremadura Unida, con Pedro Cañada, que bueno, todavía sigue liderando el partido. Con todos los demás no hay absolutamente ningún problema. Ideológicamente yo creo que los problemas son subsanables, se puede plantear un programa conjunto. Todavía es posible la unificación del regionalismo y estoy seguro que si hubiera un partido regionalista tendríamos una representación importante en Extremadura. Yo veo la noche del 24 de mayo con un grupo parlamentario de los regionalistas y yo veo la noche del 24 de mayo con que los regionalistas vamos a tener mucho que decir en la conformación del nuevo gobierno. Para obtener esos votos, esos resultados, ustedes han planteado ya algunas novedades o algunas propuestas llamativas. Por ejemplo, la reorganización territorial. Han afirmado que tendrían que desaparecer las provincias y las diputaciones. ¿Cómo se materializaría eso? Bien, nosotros hemos dicho que cada comunidad autónoma puede, de hecho, legalmente establecer su distribución territorial como mejor le convenga. Nosotros hemos dicho siempre que la mejor distribución territorial de Extremadura es una división en comarcas. En esa división no tienen cabida las diputaciones. Evidentemente, de lo que se trata es de que exista un desarrollo equilibrado de la comunidad autónoma, igual que la Constitución establece que todos los territorios del Estado tienen que tener un desarrollo también equilibrado y para eso se establece el principio de solidaridad interterritorial. Pues nosotros consideramos que no puede haber partes de Extremadura que se queden atrás, ningún tipo de comarca, ni del sur, ni del norte, ni del este, ni del oeste. Por eso consideramos que es posible hacer una distribución territorial más acorde con las circunstancias concretas. Somos una región eminentemente rural, tenemos grandes recursos en el medio rural, y evidentemente de lo que se trata es de crear estructuras comarcales, es decir, supramunicipales, que den viabilidad fundamentalmente a amplios territorios integrados por varios municipios. ¿Estaríamos hablando de mancomunidades? Estamos hablando de comarcas. Ahora mismo el invento del Partido Socialista fue de las mancomunidades integrales, en las que, bueno, pues primero se hizo una distribución de mancomunidades integrales, pero en las mancomunidades integrales no entran todos los municipios. Por lo tanto, yo creo que el concepto de comarca es superior al de mancomunidad integral. Tiene que ser también democrático en el tema de las mancomunidades integrales. Los gerentes son designados por la administración. Por lo tanto, sería un paso más a lo que hoy día se consideran mancomunidades integrales. Vuelvo a esa unión de partidos regionalistas que al fin y al cabo es la esencia de la coalición Extremeños, que no se ha conseguido todavía. Hablaba usted de malas relaciones con Pedro Cañada, hablaba de una propuesta hace 2 días ya planteada al partido. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ceder para que finalmente esa unión fuera posible? Porque, claro, si Extremadura Unida, la única condición que pone, no lo sé si es la única, pero una de las condiciones que pone es que usted no encabece la lista como candidato a esos comicios, ¿hasta dónde llega su margen de maniobra? Bueno, eso era lo que proponía y además las malas relaciones con Pedro Cañada eran históricamente, es decir, últimamente y desde hace un par de años yo he hablado en varias ocasiones con Pedro Cañada y hemos coincidido en que había una necesidad de unificación. El único problema es que Pedro Cañada se empeña
ya tuvimos el mismo problema en las elecciones europeas y entonces no era yo el candidato. Es decir, se empeña en que él tiene compromisos con determinadas personas y lógicamente pretende que esas personas sean las que lideren el proyecto, cuando entendemos que hacen falta otra serie de cosas. Yo entiendo que José María Gijón, que es el candidato que propone Extremadura Unida, sería un perfecto y buen candidato y además un buen parlamentario, y yo creo que yendo de número 2 va a ser parlamentario, vamos a estar ambos en la Asamblea de Extremadura, y será un buen candidato a la presidencia de la Junta en futuras convocatorias electorales, pero evidentemente no se puede llegar desde la nada y encabezar una candidatura a la presidencia de la Junta. Yo creo que nosotros planteamos un proyecto serio, un proyecto con experiencia, un proyecto competente, un proyecto avalado por un partido que lleva 25 años trabajando y con mucha gente trabajando, un comité ejecutivo amplio de más de 35 personas, con un congreso que acaba de terminar. Extremadura Unida no ha hecho ni siquiera congreso. No es por desmerecer, sino simplemente, y además yo creo que esto lo comparte José María Gijón, que evidentemente tiene todavía mucho que aprender. Nosotros no tengo absolutamente ningún problema, es una persona que me cae estupendamente, me alegraría muchísimo que tuviera la fuerza de un secretario general. Lo que pasa es que es un secretario general interino, pues para poder decir vamos a la unificación, vamos a la coalición, y ya habrá tiempo de liderar las cosas. Le veo confiado de cara al 24M, pero el precio del sillón del Parlamento va a estar caro. Podemos y Ciudadanos parece que también lo sitúan las encuestas dentro de ese arco parlamentario extremeño. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues evidentemente ya hemos visto en Andalucía que Podemos no llega a lo que consideraban que podía llegar, y Ciudadanos evidentemente ha pasado con mucho lo que podía pasar. Tampoco la situación de Andalucía es la extremeña. Actualmente en Ciudadanos lo único que hemos visto ha sido problemas. Todavía no conocemos quién va a encabezar la lista a la Asamblea, ni siquiera si van a tener lista a la Asamblea. No conocemos prácticamente candidatos en el resto de poblaciones. Igual pasa con Podemos. Es evidente que tienen un nombre, una capacidad, lógicamente, de involucrar a gente, sobre todo a gente que había perdido un poco las ganas de votar, de participar en la política, y desde luego yo entiendo que es bueno que de alguna forma este tipo de formaciones pues entren también en la Asamblea de Extremadura. Es una incógnita los resultados que van a tener en Extremadura. Yo creo que no va a ser tanto como Andalucía, ni por un lado ni por el otro, pero evidentemente ellos tienen ahí unas marcas, y esas marcas, con independencia de las personas, están ahí. Nosotros tenemos una buena marca también, somos los extremeños, somos la pata que necesariamente si nos queremos a nosotros mismos deberíamos apoyar para estar también representándonos, porque somos los únicos que estamos reivindicando fuertemente, alzando la voz fuertemente en las instituciones para que Extremadura no se la siga tomando el pelo. En estas elecciones se habla también de que puede ser, tras esos resultados, una legislatura de muchas conversaciones, de mucho diálogo, de una legislatura sin mayorías. No sé si han tenido tiempo de hablar ya o establecer algún tipo de conversación con el resto de partidos, o ya tienen suficiente con esa tarea de tratar de convencer a Extremadura Unida de que se forme un partido regionalista único. Bueno, ahora mismo la tarea principal es convencer a compañeros, a personas, para que se presenten de candidatos a alcaldes en poblaciones, para convencer a personas de que tienen que apostar por el regionalismo. También de convencernos entre nosotros que es necesario la unificación del regionalismo. Desde luego que ahora nosotros no hemos hablado con el Partido Socialista, ni con el Partido Popular, ni con Podemos, ni con Ciudadanos. Estamos a lo nuestro, y ya veremos lo que ocurre después de la jornada electoral. Y como creemos profundamente que nosotros tenemos un proyecto para estar dentro, seguramente vamos a estar dentro, y seguramente va a haber sorpresas, porque entendemos que no va a haber mayorías absolutas, y que efectivamente va a haber que seguir hablando entre formaciones políticas. Y esto es bueno, ya lo decía el propio presidente Monago, que
ha sido bueno para él y para Extremadura estar en minoría. Yo creo que ha sido mejor para él estar en minoría que estar con mayoría absoluta, porque ¿qué hubiera sido de esta región si el Partido Popular hubiera tenido mayoría absoluta con las ideas que traían y con lo que han hecho, a pesar de el resto de partidos que han estado ahí controlando y que no han dejado hacer lo que no se podía hacer? Por último, señor Martín, la expansión al resto de municipios, como decía, están hablando con personas que pueden presentarse en esas candidaturas a alcaldes en muchos municipios extremeños. ¿Cómo va esa expansión de extremeños? ¿Tienes ya controlado el número de municipios que podrían presentarse? Bueno, yo creo que vamos a pasar del centenar de municipios sin problema en la región. Vamos a estar en torno a 70-80 municipios en la provincia de Cáceres, vamos a estar muy cercanos a los 50 municipios en la provincia de Badajoz. Los municipios de la provincia de Badajoz son mucho más grandes en población y si hablamos de población vamos a poder llegar bien a gusto seguramente al 70% de la población. Vamos a intentar que nuestras papeletas estén en el 100% de los votantes de Extremadura, las papeletas a la Asamblea de Extremadura, que de alguna forma tengamos una carta de presentación en cada casa de las personas que tienen que apoyar, que lo lean, que lo escuchen, que nos vean, que nos pueden seguir a través de Facebook, a través de la página web, a través de Twitter, que estamos haciendo un trabajo importante y que nosotros única y exclusivamente nos interesan los aspectos extremeños de la política, los aspectos extremeños de la economía y los aspectos extremeños de la sociedad. Pues Estanislao Martín, tendremos tiempo aquí en Canal Extremadura Radio, en ese tiempo electoral, de hablar de todas las propuestas que plantea y que pone encima de la mesa su coalición. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Última Hora y le deseamos muchísima suerte en estos casi 2 meses hasta los comicios. Muchísimas gracias a vosotros por darle la oportunidad a los